se encuentra bien. Se ve muy cansado. No puede dormir. Ok. ¿Qué tal si le leo algunos cuentos? Sí, podrían ser cuentos de terror. Creo que la noche está justa para eso. Genial. Entonces, solamente relájese. Vuelvo enseguida. Traeré un buen libro para usted. Ok. Dejaré la vela por aquí. Y no le molesta que me siente a su lado, ¿verdad? Será como cuando era niño. Bien. Entonces, ¿está cómodo? ¿Necesita otra manta? ¿Alguna cosa? ¿Todo bien? Ok. Traje este libro. Creo que le gustará mucho su contenido. Es bastante escalofriante, así que veamos qué historia elegiré para usted. Este libro es bastante antiguo, pero no por eso menos terrorífico. Ok, creo que hallé uno. Dígame por favor si le llama la atención el título. Se llama El hombre que sonríe. ¿Está bien? Ok, El hombre que sonríe. Hace casi 5 años vivía en el centro de una ciudad en los Estados Unidos. Siempre fui un noctámbulo, por lo que muy seguido me aburría después de que mi compañero de cuarto, que no era como yo, se iba a dormir. Como pasatiempo, acostumbraba a salir a dar largas caminatas y utilizar ese tiempo para pensar. Estuve viviendo casi 4 años de esa manera, caminando solo por la noche, y nunca tuve una razón para sentir miedo. Recuerdo que bromeaba con mi compañero de cuarto, diciéndole que hasta los vendedores de drogas eran educados. Pero todo cambió en unos cuantos minutos de una noche de esas. Era un miércoles entre la 1 y 2 de la madrugada. Me encontraba caminando cerca de un parque algo alejado de mi departamento, pero que era constantemente visitado por una patrulla. Era una noche tranquila, aún para una noche entre semana. Había muy poco tráfico y casi nadie a pie. El parque se encontraba, como casi todas las noches, completamente vacío. Giré en una calle con la intención de regresar a mi departamento cuando lo vi por primera vez. Se encontraba hasta el final de la calle en la misma acera que yo. Era la silueta de un hombre bailando. Era una danza extraña, similar a un vals, pero en cada cuarto movimiento daba un paso hacia adelante. Se podría decir que caminaba bailando hacia donde yo me encontraba. Creí que posiblemente era un borracho, así que me orillé lo más que pude hacia el asfalto para darle espacio para maniobrar sin colisionar conmigo. Mientras más se acercaba,
más me daba cuenta de la gracia con la que se movía. Era alto, delgado y llevaba puesto un traje viejo. Cuando estaba lo suficientemente cerca, pude distinguir su cara. Sus ojos estaban completamente abiertos, su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás, como si mirara al cielo. Su boca formaba una sonrisa tan amplia que le produciría dolor a cualquier otra persona. Debido a esto, decidí cambiarme de acera antes de que se acercara más. Dejé de verlo para concentrarme en cruzar la calle. Cuando llegué del otro lado de la banqueta, miré hacia atrás y me quedé paralizado. Él había detenido su baile y se encontraba con un pie sobre el pavimento, completamente paralelo a mí. Su cuerpo estaba en mi dirección, pero su cabeza seguía viendo hacia arriba con esa horrible sonrisa. Me sentí completamente nervioso por esa situación. Comencé a caminar otra vez, pero sin dejar de ver al hombre. No se movió. Cuando había puesto casi media cuadra de distancia entre nosotros, volteé para ver la banqueta frente a mí. Estaba completamente vacía. Todavía nervioso, giré la mirada hacia donde el hombre se encontraba, pero no lo vi. Por segundos me sentí aliviado. Sin embargo, lo noté con el rabillo del ojo. Había cruzado la calle y estaba en cuclillas. Por las sombras y la distancia no estaba muy seguro, pero sentía que me miraba. Solo lo había dejado de ver por no más de 10 segundos. Estaba claro que se había movido muy rápido. Estaba tan impactado que me quedé parado algunos segundos mirándolo fijamente. Luego empezó a moverse hacia mí otra vez. Tomaba grandes pasos de puntillas, exagerando como si de una caricatura se tratase, pero lo hacía muy rápido. Me gustaría decir que en este punto me puse a correr o saqué mi gas pimienta o mi celular o cualquier otra cosa, pero no lo hice. Me quedé parado, completamente paralizado, mientras el hombre sonriente se acercaba a mí. De pronto se detuvo, a una distancia como la de un automóvil. Su cara seguía sonriendo al cielo. Cuando finalmente encontré voz, le balbuceé la primera cosa que se me vino a la mente. Mi intención era gritarle en un tono imperativo y enojado: ¿qué chingados quieres? Pero lo que salió fue un lastimoso lloriqueo. Gets. Sin importar si los humanos pueden oler el miedo o no, estoy seguro de que pueden oírlo. Y yo lo escuché en mi propia voz, lo que me hizo sentir más miedo. Pero él no reaccionó para nada, solo se quedó ahí parado, sonriendo. Y después de lo que sentí fue una eternidad, solamente se giró muy despacio y comenzó a caminar bailando en dirección opuesta. Yo no tenía ganas de darle la espalda otra vez, por lo que vi cómo se alejaba hasta que estaba casi fuera de mi vista. Pero luego me di cuenta de algo. Ya no se alejaba, ni estaba bailando. Miré con horror cómo la distante figura de él se hacía grande. Venía de regreso, pero esta vez lo hacía corriendo. Yo corrí también. Huí hasta que me encontré en una calle mejor iluminada y con poco tráfico vehicular. Miré hacia atrás
y el sujeto no estaba en ningún lado. El resto del viaje de regreso a casa me la pasé volteando constantemente hacia atrás, esperando ver su estúpido rostro con su estúpida sonrisa, pero nunca más lo vi. Viví en esa ciudad por 6 meses más después de esa noche y nunca más salí de noche a caminar. Había algo en su cara que siempre me perseguirá. No se veía borracho ni drogado. Su rostro reflejaba completa y total locura. Y eso verdaderamente da mucho miedo. ¿Qué le pareció esta historia, amo? ¿Todavía no tienes sueño? No se preocupe, buscaré otra en este libro. Creo que podría ser una historia basada en hechos reales. Me parece que vi una por aquí hace poco. Esta historia basada en hechos reales se llama No solo los perros lamen. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales. Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces y pronto la niña se sumió en un profundo sueño. En la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después, se quedó dormida de nuevo. Cuando se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama, como de costumbre. Bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía: no solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente trastornada y solo decía: ¿quién me lamió? Aún se busca el autor de tal aberración. ¿Qué le pareció el cuento? Tiene un poco más de sueño ahora. ¿Cree que pueda dormir? Por favor, cierre los ojos. No se preocupe por nada. Me quedaré acompañándolo hasta que se duerma. Así que no tema. Descanse.
mi querido amo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos de terror y ASMR como estos. Y para dejar de dormir, por favor, mira estos videos. La edición y ambientación musical estuvo a cargo de Nico Tag. Nos vemos.